Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a través de la vía virtual al doctor Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenos días. Gracias por atendernos. Veamos en primera instancia la situación en la Corte Nacional. Hasta el día viernes se mantenían las posiciones. No se logró elegir a un nuevo titular de ese alto ente judicial. El doctor Iván Saquicela, en consecuencia, notificó a todos sus compañeros y compañeras que se autoprorroga en la presidencia de la Corte Nacional. Porque además surgió un pronunciamiento vinculante en ese sentido del Procurador General del Estado. Hizo bien el doctor Saquicela. Mauricio, buenos días. Buen día, Edgar. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Creo que acá no hay que ver si hizo o no hizo lo correcto el presidente de la Corte, sino qué es lo que dicen las normas para, en función de ello, sacar nuestras propias conclusiones. Partamos del hecho de que las autoridades de la Corte Nacional de Justicia y sus miembros están elegidos para lo que se conoce como período fijo. En este caso, como todos conocemos, tanto los jueces nacionales como sus autoridades tienen un periodo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. En este momento, el periodo de la presidencia del doctor Iván Saquicela culmina el 5 de febrero, es decir, hoy, en función del tiempo para el que fue electo. Los periodos de los jueces nacionales, que como tú sabes, son de 9 años, renovables en tercios cada 3, culminaron también en función del acto de posesión del 3 de febrero que en su momento tuvo lugar. Se abrió entonces la disyuntiva por dos problemas. ¿Y por qué menciono el asunto de forma integral? Primero, porque el Consejo de la Judicatura, Edgar, no fue capaz de renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia y darle al país nuevos jueces nacionales. Y por otro lado, los jueces que no pueden en su totalidad elegir autoridad, ojo, la Corte tiene 21 y apenas están aptos para elegir en este momento 15, no se pusieron de acuerdo para elegir presidente o presidenta. Se habló de un vacío normativo, se habló de problemas a propósito de lo que significa este periodo fijo, constitucional y legalmente establecido. El mismo Código Orgánico de la Función Judicial dice que todos, sin excepción, son servidores judiciales y que una vez que termina su mandato, deberán quedarse en el cargo hasta ser legalmente reemplazados. Pero esto, a criterio de muchos, choca con ese periodo fijo para el que las autoridades fueron electas. Debe intervenir entonces, de acuerdo a nuestro marco normativo vigente, la Procuraduría General del Estado para pronunciarse. Y lo que ha hecho el procurador es decir que en definitiva, si bien hay un periodo fijo y si bien hay cuestiones que ya están establecidas en la ley, en este momento, dadas las condiciones, recomienda, ordena además que se mantengan en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Es decir, si la judicatura no le da nuevos jueces nacionales al país, uno, y si los jueces nacionales en funciones están en incapacidad de designar un presidente o presidenta para este nuevo periodo, quienes hoy ocupan esos cargos deben quedarse en ellos hasta ser legalmente reemplazados. Bueno, es que estamos hablando exclusivamente del doctor Iván Saquicela, ¿no? Porque hasta el día viernes resulta que los 4 jueces que fenecían en sus funciones el día sábado también pretendían quedarse indefinidamente hasta ser legalmente reemplazados, tal cual fue el pronunciamiento del procurador. Pero a eso de las 10 de la noche, el Consejo de la Judicatura dio a conocer una disposición por el cual se reafirmaba en que estos 4 jueces tenían que dejar sus cargos el día sábado. Y al parecer, el fin de semana, el Consejo de la Judicatura se ha
ha confirmado, ha corroborado que efectivamente así sea. Parece que se hizo un trabajo físico incluso dentro de las oficinas en términos de que los jueces no vuelvan a ingresar a- al palacio judicial correspondiente donde ellos despachaban, Ujú. de manera que ahora estamos hablando de 11 jueces. La situación es más compleja todavía. Completamente, Edgar. Y de nuevo, esta situación de inestabilidad es producto de la incapacidad de las instituciones de aplicar la ley. No es difícil, más allá de si existen o no existen acuerdos, más allá de si las personas son o no son las mejores, ponerse simplemente a dialogar y llegar a buen término o cumplir la ley. Estamos 5 de febrero de 2024, Edgar. ¿Cuántos meses han pasado desde que le dijimos al país el concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia tiene problemas? No va a llegar a buen término. Deben intervenir, deben renovar el concurso, deben declararlo nulo, deben reiniciarlo, deben hacer lo que sea, pero el que estaba en marcha no funcionaba. Hoy ese concurso va a durar nuevamente unos 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si ya con la intervención de la judicatura, más allá de lo que haya dicho la Procuraduría, salen 4 jueces, tendremos 4 temporales más con jueces, no importa, llámese como se llame, temporales más. Y como tú ya lo has dicho, ya no son 15, son 11, es decir, la mitad de la Corte Nacional de Justicia, en términos sencillos, corresponde a gente estable en el cargo. La otra mitad encargos, encargos y encargos, algo que el país lamentablemente se ha acostumbrado a ver. En el caso de la presidencia, en cambio, con el pronunciamiento de la Procuraduría y como en esa designación, al parecer, por supuesto, no interviene ni debería intervenir la judicatura, el doctor Iván Saquicela se queda prorrogado en funciones hasta que los jueces, sea en la cantidad que sea, se pongan de acuerdo. Pero aquí viene el detalle, mi querido Ever. Si tú estás mencionando matemática simple, que serán 11 o yo que sé, el número que sea, mantengamos los mismos 15 los que están en capacidad de elegir, el instructivo que la propia Corte Nacional de Justicia se dio, dice que para designar presidente no es que se necesita mayoría, simple mayoría calificada, no, se necesitan 12 votos, 12. Por lo tanto, en este caso, es poco probable, por lo que hemos visto y por lo que veremos, que esos 12 votos, hasta que esté renovada efectivamente la Corte, puedan existir y se pueda nombrar una autoridad nueva. Para hablar del presidente o presidenta de la Corte Nacional, sin duda alguna, se necesitan esos dos. Pero te menciono algo que se está comentando entre los corredores, ¿no es cierto?, de la sede de la Corte Nacional. Con los 11, con que tenemos ahora, con los 11 jueces. Eh, Resulta que 6 de ellos apoyan a la doctora Daniela Camacho y dicen que son la mayoría de 11, sin duda alguna, la matemática es irrebatible en ese sentido, y que ellos pueden autoconvocarse, porque ellos rechazan el pronunciamiento del procurador. Ellos se fijan en el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, relativas a las funciones que tiene el Pleno de la Corte Nacional, en donde dice la expedición de resoluciones en caso de duda o oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley y regirán a partir de su publicación en el registro oficial. Es decir, que la Corte en sí misma es autosuficiente y no depende de la Procuraduría para marcar su propio derrotero. Incluso esto tiene que ver con determinadas resoluciones ya en el orden legal. De manera que, si no hoy, de pronto en los siguientes días podría darse este movimiento dentro de la Corte Nacional y quién sabe si el doctor Saquicela puede mantenerse en su prórroga. ¿Cómo ves esto? Cuando las decisiones son políticas y no jurídicas, y tú lo estás mencionando con mucha claridad, Edgar, hay que esperar cualquier cosa. Y en este momento sabemos que hay mucho en juego a través de la presidencia de la Corte Nacional y hay muchos intereses políticos en ese cargo. Por lo tanto, no será de sorprendernos que incluso, no sé, puedan convocarse hoy y haya los votos o se decida por cuenta propia, aplicando el Código Orgánico de la Función Judicial, que han resuelto seguir adelante sin necesidad de pronunciamiento de la Procuraduría. Sabemos que acá se puede hacer mil y un cosas para encontrarle una salida al tema. El Estado de Derecho para muchos puede esperar,
la aplicación de la norma constitucional o la de el Código Orgánico de la Función Judicial en lo que significa este rato el pronunciamiento de la Procuraduría también. Así es que yo creo que a pesar de lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo Edgar, en los últimos 5 o 6 días, podemos esperar cualquier cosa en las próximas horas. Más bien, sobre todo, creo y nos pronunciamos desde Ciudadanía y Desarrollo al respecto, hay que conminar al Consejo de la Judicatura a iniciar de manera inmediata el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional. Basta de encargos del Consejo de Participación y hoy basta de encargos del Consejo de la Judicatura. Si son incapaces de organizar concursos, busquen asistencia nacional o internacional, pero ya no le den más largas. Hace 3 años un concurso fallido. Hoy nuevamente un concurso fallido. ¿Es que acaso la justicia no importa si es que no me dejan meter mano? ¿Es que acaso la justicia no importa si es que no puedo meter a mis alfiles políticos? Denle al país estabilidad en un tema tan sensible como el de la justicia. Si son responsables, conminamos a que inicien de manera inmediata el concurso para renovación parcial de la Corte. Esperemos hoy y particularmente mañana a ver qué sucede en la Corte Nacional. Estamos dialogando con el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos en Noticiero Sucesos. Mauricio, quisiera tu opinión sobre otro tema que es trascendental. ¿Qué crees que suceda mañana en el Parlamento Nacional a las 9:30 de la mañana, cuando el Pleno en segundo y definitivo debate debe conocer el informe de la Comisión de Desarrollo Económico que está planteando el incremento escalonado, al parecer, del impuesto al valor agregado hasta el año 2026 y en lo sucesivo regiría un IVA del 13%, pero además está planteando una serie de contribuciones únicas para la banca sobre sus utilidades y sobre las empresas también con las utilidades del año 2022 y 2023, más allá de una elevación del 5% en el impuesto a la salida de divisas. Creo que hay que ser bastante cautos sobre lo que puede pasar mañana en la Asamblea Nacional, Edgar, pues los escenarios son múltiples. Cuando ya tenemos la mala experiencia de lo sucedido con la reforma tributaria de Lazo, en que se rechazó, pero de manera bastante tapiñada, el proyecto para después permitírsele que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, podría repetirse esa historia. Podría además, como ya se ha dicho, aprobarse quizá un informe de minoría para no dejar en el Hay limbo. dos informes de minoría presentados. Así es, uno de la Revolución Ciudadana y uno del Partido Social Cristiano. Podría aprobarse uno de ellos para que simplemente vaya al presidente de la República, quien ya ha dicho que por su capacidad de veto podría retomar el proyecto original y punto. En ese caso, no te olvides que para rechazar el veto y ratificarse en el contenido original de lo aprobado por la Asamblea ya no se necesitan 70 y tantos votos, sino 90 y tantos, que son bastante más y es más difícil ponerse de acuerdo. Y pues en Esta definitiva, parece ser la clave de todo, ¿no? Porque si al momento parece que no hay 70 votos para nada, ni para aprobar, ni para rechazar el proyecto original, 92 votos definitivamente no existen para insistir en un texto del Parlamento. Por lo tanto, esa podría ser la vía para que entre el proyecto original del presidente Noboa. y por la vía del veto es muy probable que así se lo haga, y eso es lo que se ha dicho. Incluso cuando muchos cuestionamos la iniciativa tributaria que está establecida en la Constitución como exclusiva del presidente de la República, él mismo lo dijo en un canal de televisión que pues si los legisladores introducen por su cuenta otro tipo de tributos, de contribuciones, él a través del veto, si le parece bueno, podría ratificarlos. Así es que de nuevo, en este país no hay que sorprendernos de la forma en la que generalmente se actúa en temas que son particularmente sensibles como los tributarios. En definitiva, te diría, Edgar, que no veo en lo personal un archivo del proyecto de ley, es decir, la muerte del proyecto de ley tributario del Ejecutivo como para ponerle fin y ni siquiera darle posibilidad a Noboa de por la vía del veto ratificarse en lo original. Ese veo como el escenario 99% más improbable, y creo que más bien los ecuatorianos
tenemos que lamentablemente hacernos a la idea de que una vez más para solucionar las irresponsabilidades de los gobernantes tendremos que vaciar los bolsillos para seguir permitiendo que el Estado haga cualquier cosa. Es que hay una guerra de por medio, una guerra interna, un conflicto interno con el terrorismo. Y entonces, ante eso, eh, se han pronunciado ante algunas encuestas los ciudadanos y prefieren, pues, ¿no? Elevar el IVA, tener los recursos para financiar este conflicto interno. Y en algunos casos ha sido muy interesante la respuesta popular, que prefieren pagar este impuesto antes que ser vacunados. Salir, ¿no es cierto?, de la órbita parlamentaria donde se debaten todas estas cosas y donde surgen estas oposiciones. Pero ya en el terreno real donde estamos, pues, ¿no? En las calles, Ujú. donde estamos todos, la cosa es diferente, el sentir es diferente, es diferente. Por supuesto que sí, Edgar, y eso es indudable, pero también hay que hacer un poco de memoria en que si, por ejemplo, el país ha necesitado recursos específicos para una guerra, se puede establecer no un aumento tributario permanente como el planteado de forma original por el Ejecutivo, sino un impuesto especial, una contribución. No sé si la audiencia recordará que en los años 90, a propósito de un conflicto armado con el Perú, el gobierno de Sixto Durán Ballén impuso un impuesto al rodaje. Así es. Recordarás que se pagaba Un, de un forma impuesto bastante diferenciada en oneroso, función porque del vehículo, era muy oneroso y le permitió al país tener recursos puntuales a propósito de la propiedad de los vehículos para poder financiar una guerra real, una guerra con un país vecino. Así es que creo que la salida, como ya el propio gobierno ha reconocido, no busca solo enfrentar a este enemigo que todos tenemos, que es el narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad consecuente, sino como ya se ha mencionado, también ayudarles, como digo, a cubrir esas irresponsabilidades, ¿no? Ese hueco fiscal gigante que durante todo este tiempo ha seguido abriéndose en detrimento del país. Nosotros seguimos pagando los platos rotos y pues en definitiva, insisto, habrá que ver qué decisión toma la Asamblea Nacional, siendo muy poco probable que haya un rechazo total a esa iniciativa de subir impuestos de ley. esperemos hasta el día de mañana. Eh, Mauricio, te pido finalmente tu criterio con respecto a lo que ha sucedido en El Salvador, donde Nayib Bukele, el presidente en funciones, ha sido reelegido. Él ha dicho que ha ganado las elecciones con el 82%. El escrutinio es bastante lento. La situación en El Salvador es especial, ¿no? Porque no existe la reelección en ese país. Incluso los sectores de oposición enquistados en el Estado parece que mueven los escrutinios con interesada lentitud. Hasta el momento, el 33% del escrutinio continúa, lo cual es inadmisible. Y sin embargo, en esos escrutinios se ve que Bukele casi llega al 90%. O sea, es por aclamación, al parecer, la nueva elección de Bukele. ¿Cómo analizas eso? Y sobre todo, la lectura desde El Salvador para traer a lo que aparentemente es un caso similar aquí en el Ecuador con jóvenes estadistas, jóvenes presidentes que le han dado o que le están dando cara a las bandas y al terrorismo. Es difícil, Edgar, pronunciarse en ese sentido cuando sabemos que hay una necesidad urgente en nuestro país de seguridad, de paz, de estabilidad. Si bien son fenómenos distintos, en el caso de El Salvador, la inseguridad ha sido particularmente vinculada a las maras, en el caso ecuatoriano lo estamos viendo más bien vinculado a grupos de crimen organizado, hoy denominados terroristas, de acuerdo con el decreto del gobierno de Daniel Noboa. El fenómeno en sí, el de la inseguridad, nos pone a los ciudadanos en una situación de ceder hasta nuestras propias libertades para poder vivir en relativa paz y estabilidad. Es muy difícil. Y te digo a propósito de lo que he conversado con muchas personas por acá, por El Salvador, eh, encontrarle una forma intermedia en la de poder tener bien las cosas. La gente te dice, no importa pues la libertad de expresión o la libertad de prensa porque estamos viviendo en paz, porque se enfrentó a esa delincuencia que nos tenía amenazados y pues en ese sentido
se fundamenta la popularidad de un presidente elegido, al menos al momento, según se conoce, por 8 de cada 10 votantes el día de ayer, que no es una cifra despreciable, más allá de si en este momento vamos a analizar o vamos a profundizar si se podía o no se podía reelegir, si había o no había bloqueo en la Constitución. Creo que en este momento hay que ir a lo fáctico, a ciudadanos que están dispuestos a justificar hasta una violación a la Constitución para tener un gobierno que les garantice paz y estabilidad. Se repetirá el escenario en Ecuador. Estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas o hasta las libertades más mínimas para poder tener relativa seguridad. Honestamente, Edgar, no lo sé, pero creo que el escenario en el que se está moviendo la democracia a nivel regional latinoamericano es un escenario en el que las cosas están cambiando. Incluso, detalle no menor para quienes les interese el tema, en el fin de semana se publicó en The New York Times una entrevista al vicepresidente de El Salvador, quien dice, estamos en definitiva demoliendo la democracia como la conocemos, pero no sabemos qué viene después. Estamos construyendo un nuevo modelo para ver qué funciona. ¿Será el fin de la democracia liberal clásica como la conocemos? No lo sé. Lo cierto es que la ciudadanía, insisto, está dispuesta hasta a sacrificar sus libertades básicas para poder tener un poco de seguridad, paz y estabilidad. A partir del Salvador, te traigo un número que se repite acá también, es el 80%. El 80% tiene en las estadísticas, en las encuestas, el presidente Daniel Noboa. Ahora, este es un número enorme, es un número, si tú quieres, pesado. Con eso se puede hacer Ujú. muchísimo. Con eso se impone criterio en la coyuntura. Y quién sabe si pueda servir para la consulta popular que aparentemente va a ser para abril. ¿Qué opinas? Y pues veamos qué ocurre también con eso, porque si estamos, mi querido Edgar, en una crisis económica en la que cada dólar cuenta para nuestro país, hacer una consulta popular cuyo contenido es inicuo, cuyo contenido es de cualquier cosa, es irresponsable. No, no creo que se deba echar mano simplemente por cálculos electorales de un mecanismo de democracia directa que es importante, creo, para la mayoría de nosotros. Ojalá desde el Ejecutivo, después de lo pronunciado por la Corte Constitucional y por lo que se viene, que es el pronunciamiento de fondo de 4 preguntas más, se evalúe si efectivamente es pertinente ir adelante o trabajar hacia un proyecto de consulta o referendo que realmente aborde de forma íntegra, de forma seria, de forma profunda las problemáticas de la ciudadanía. Ojo, cuando lo planteado no puede ser solucionado por las vías regulares. ¿Por qué voy a este punto? Porque la Corte Constitucional, parte de los contenidos propuestos, les ha negado diciendo que pues no se puede preguntar lo obvio ni en definitiva se debería hacer una consulta para ejercer atribuciones que ya están establecidas en la Constitución. Que se presenten proyectos de ley, que se discutan y se aprueben, ya está. Si simplemente se va a ratificar atribuciones, es perder el tiempo. Así es que esperemos que con todo esto el gobierno actúe de manera responsable y si quiere seguir adelante, más allá de los intereses electorales o no, en consultarle a la ciudadanía, en tener una consulta y un referendo, que sea algo que realmente nos permita fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho y mejorar la vida de la gente. Parece que has mencionado la palabra clave, ¿no? Inicua. Es decir, consulta innecesaria. Si es innecesaria la consulta, entonces definitivamente es una elección termómetro, es una elección legitimación, es una elección para que se compruebe que ese 80% puede generar lo que sea en el Ecuador. Y eso es equivocado porque, de nuevo, si necesitamos hoy más que nunca recursos, con los 50 millones de dólares que probablemente en promedio se gasta en una consulta o un referendo, que se destine esos recursos a seguridad, que no se nos pregunte, insisto, lo obvio, o que no se nos pregunte cualquier cosa sobre pretexto de hacer campaña y mantenerte vivo para lograr un cuatrienio completo en el 2025. Si se va a echar mano de un mecanismo de democracia directa, Edgar, que sea por cosas que valgan la pena. Por esas preguntas que incluso en el segundo paquete se les cayeron a medio camino, los del Consejo de la Judicatura, los de la Fiscalía, los de la reforma a la justicia,
o al menos a la forma en la que se designan sus autoridades y a la forma en la que se debe respetar la autonomía real de las instituciones. Para preguntar cuestiones obvias, no metan mano al presupuesto general del Estado. Para preguntar cosas que no van a cambiar la vida de la gente, no quieran aprovechar de recursos públicos que en este momento son limitados. Actuemos con responsabilidad y estoy seguro que los ecuatorianos, así como tú lo has dicho, estamos dispuestos a respaldar una acción o a respaldar una iniciativa, siempre y cuando veamos que la iniciativa y su desarrollo y su desenlace puedan efectivamente mejorar las condiciones del país en que vivimos. Perfecto, Mauricio. Te agradezco muchísimo por esos criterios. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Edgar. Un gran abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia.